convierta esta enfermedad en una epidemia, que desde el punto de vista conceptual es cuando ya sobrepasa los límites que normalmente tienen poblaciones que tienen barrera de contención. O sea, por un lado hemos visto la problemática real de la enfermedad en el país y por otro lado estamos viendo los esfuerzos que está haciendo el Ministerio para poder controlar esta enfermedad, pero las cifras realmente están creciendo. Y yo quisiera, para empezar, en estos pocos minutos que nos quedan la polémica y la intervención del auditorio, hacer recordar que en el año 97 hubo en Puerto Rico la reunión denominada Declaración de las Américas, en el cual todos los ministros de salud del continente americano se comprometieron, en la medida de que ya para esa fecha la epidemia avanzaba, en crear programas nacionales de diabetes en cada país para enfrentar a nivel primario fundamentalmente el avance de esta enfermedad. Tenemos el ejemplo de países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, dentro de los más cercanos que han hecho este tipo de abordaje político de salud y han podido contener la enfermedad de alguna manera. Nosotros, después de 10 años de esa Declaración de las Américas, en el 2005, quería precisar a la doctora Valdivia, se dio la ley de protección de los pacientes diabéticos, en el 2008 se reglamentó, pero realmente esa ley ordenaba que se creara el Programa Nacional de Diabetes en la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, cosa que hasta ahora no se concreta. Entonces, hay dos caras del enfrentamiento del problema. Por un lado, lo que las sociedades científicas estamos planteando es que realmente se haga realidad lo que la ley manda, lo que el reglamento de la ley manda, que sobre todo significa crear en el nivel primario todo un abordaje de la diabetes y las enfermedades correlacionadas con la diabetes, sobre todo en la parte preventivo-promocional, capacitar grupo médico, el equipo médico, capacitar educadores como lo ha hecho con el proyecto Freddy y Adiper, capacitar a la población para estilo de vida saludable, dotar de infraestructura mínima al nivel primario para el abordaje de estas enfermedades crónicas y finalmente las guías y el monitorizaje de la enfermedad. Lamentablemente vemos con mucha preocupación, sería la palabra más adecuada, que este tema no está siendo abordado correctamente. Efectivamente, el Ministerio de Salud está haciendo esfuerzos por hacerlo, pero se ven una serie de trabas y el abordaje no es tan eficiente como para poder contener la enfermedad y las cifras siguen subiendo. Entonces, este es más o menos el panorama que se ha presentado por ambos lados. Quisiéramos tener unos minutos para que tanto la doctora Núñez, la doctora Valdivia o en el auditorio puedan dar alguna opinión al respecto. La idea de la Sociedad de Endocrinología es en este congreso plantear una declaración a nombre de todos los asistentes en el sentido de exigir que se cumpla la ley de protección a los pacientes diabéticos y de esa manera abordar el problema de una manera mucho más integral que lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces dejo abierta la palabra para los asistentes. Sí, doctor Pretel. Doctor Pretel ha sido ex ministro de Salud. Indudablemente que el planteamiento técnico-científico está esperando la decisión política de la implementación de estas medidas. Una de las grandes trabas que ha surgido en los últimos años es la descentralización a las regiones. La no corrección de la fragmentación de la atención de la salud sin una rectoría única del Ministerio de Salud. Y esta es una gran traba porque disposiciones como la alimentación saludable y todo están siendo muy débilmente implementadas con una decisión política. Por ejemplo, de la promoción de la alimentación saludable, la Sociedad Nacional de Industrias tiene un poder tremendo para estarla aguantando y que tenga que ir a la PCM, donde hay la fuerza de la industria versus el criterio científico. De tal manera que hay pues trabas que políticamente tienen que ser resueltas, que necesita una acción mucho más decidida para que las
los argumentos científicos que han tenido repercusión, porque hay disposiciones que tratan de hacer esto, pero no son implementadas. Doctor Seclén. Gracias, doctor Seclén. Bueno, yo creo que es importante las palabras del doctor Eduardo Pretel por su trayectoria y trascendencia en enfrentar una epidemia o una endemia, como era el tema del bocio endémico en el Perú y en América. En lo que respecta a la convocatoria que nos hace el doctor Seclén de una declaración, yo quisiera mencionar que la APOA presentó en el Congreso del Colegio Médico una propuesta concreta sobre adoptar la estrategia de atención primaria en el Perú en el enfrentamiento a las enfermedades crónicas. Yo creo que es una propuesta que había que reactivar. La atención primaria es la base para la atención de salud en todos los países del mundo, y de hecho lo están adoptando los demás países del mundo. Y es más antigua que la Declaración del 97, porque corresponde a la Declaración Mundial de Alma Ata. Y más allá de esa estrategia no se ha podido establecer hasta ahora. Entonces creo que sí, que necesitamos retornar a lo que es atención primaria como política de Estado. Y eso es muy difícil de hacerlo, tal como está planteada la Constitución del año 92, que plantea el libre mercado para la atención de salud. Muchas gracias. Doctor Seclén, para un pequeño comentario. Yo creo que la Sociedad Peruana de Endocrinología está abocada en dar información. Y si ustedes han visto, pues acá están con endocrinólogos, somos 300 endocrinólogos en el país. De los que manejamos hoy día la diabetes, pues la sabemos manejar, pero el nivel primario, que son los que manejan prioritariamente la diabetes, pues se encuentran sin un plan nacional. En segundo lugar, conceptos básicos. Acabamos de ver un abstract donde, por ejemplo, que sale que la quinoa es de alto índice glicémico y alto poder calórico. Pues el Ministerio de Salud no va a promover, por ejemplo, la quinoa para el control de la diabetes, ejemplo. El número de frutas, pues no más de 3 frutas debe comer un diabético al día. No debemos incrementar el número de frutas. Esos conceptos tan básicos y tan simples, pues como Sociedad Peruana de Endocrinología nosotros tenemos que afianzarlos. Nosotros somos los especialistas en el tema con respecto a estos datos básicos. Con respecto a las metodologías, pues usted, doctor Seclén, es el experto en la metodología. Entonces, estamos abocados en formar equipos. Y nosotros como Sociedad Peruana de Endocrinología, pues cuente con nosotros para aportar nuestro conocimiento y formar esta guía nacional. Pero no solamente desde el punto de vista metodológico, sino también desde el punto de vista de conceptos, de ideas y que a veces no lo tienen bien claros con respecto a alimentación, que es alimentación saludable. Ese era mi comentario. Muchas gracias, doctor Manrique. ¿Alguna opinión más? ¿Puede acercarse al micro? Sí, doctor Corigliano. Yo quería hacer hincapié en algunas cosas, ¿no? Cuando se hablan de política de salud o de guías de tratamiento y de manejo, yo creo que no debemos apuntar, porque somos un país de ingreso medio, a una guía con una visión también panorámica media. Nosotros tenemos que hacer la mejor guía posible. De ahí que podamos cumplir, según el aspecto económico o no, el tratamiento, ese es otro aspecto, pero no debemos apuntar a hacer cosas menores. Cuando vemos los medicamentos de petitorio, nos vamos a ayornar a los medicamentos que salieron hace 20 años, como la glimepirida o la insulina glargina, ¿no? Y nuestros pacientes o nuestra población merece el mejor tratamiento posible. Si el país sigue mejorando económicamente, probablemente en un tiempo vamos a... Pero si no, con todo este tiempo que nos tomamos en implementar una política nueva de salud, y vamos a tener que, cuando tengamos el dinero suficiente, vamos a tener que hacer otra guía nueva para poder mejorar, o vamos a tener que cambiar el petitorio. Yo creo que debemos apuntar siempre al mejor nivel, ¿no? Este congreso demuestra que nuestros médicos, nuestros ponentes, nuestros científicos tienen capacidad para hacer el mejor manejo de salud posible respecto a diabetes y endocrinología. Yo creo que debemos apuntar siempre a las políticas de mejor nivel y que estén a la altura de lo que se hace en los mejores lugares del mundo, ¿no? Y luego ya trataremos de implementar las normas para poder cumplir con eso. Muchas gracias, doctor Corigliano. El siguiente...
Buenos días, doctor Seclen. Buenos días con todos. Yo humildemente quisiera manifestar mi experiencia en el primer nivel de atención. Hace 8 años estaba a cargo de la enfermedad no transmisibles en mi región. En mi región, gracias al Ministerio de Salud, pudimos sentarnos con el OAISA, con Cayetano Heredia, y plantear las guías para el manejo de enfermedades no transmisibles. Bueno, por de repente problemas administrativos, no salió las guías por el MINSA de esa época, de hace 5 años más o menos. Pero en mi región sí la aprobaron con resolución directoral. Y yo apunté como coordinadora a capacitar a los médicos. Entonces todos los del país, los endocrinólogos, el doctor Elar, usted, me apoyaban a capacitar a mis médicos porque según yo esa era la debilidad. Porque los médicos referían todos los diabéticos al hospital y los pacientes no llegaban al hospital, o la mitad sí llegaba, pero llegaban cuando ya estaban complicados. Entonces la falta de cobertura del primer nivel de atención, habiendo ya la guía aprobada. Ahora me fui a hacer el residentado, 4 años a Cayetano, y me estoy reincorporando a mi primer nivel de atención, pensando que voy a poder implementar el primer nivel de atención, al menos en mi región. Pero la realidad, me doy contra la pared, me estoy yendo al tercer nivel de atención destacada. ¿Por qué? Porque las guías, si bien es cierto, hace 4 años fue aprobada en mi región, ya no existe, porque no hay un ente rector, el MINSA todavía no aprueba las guías. Yo supongo que esa es la causa. Por lo tanto, si no hay una guía, mi petitorio no me permite a mí como primer nivel de atención, a pesar de que yo ya tengo la especialidad, de mandar y pedir apoyo terapéutico y laboratorial al tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque el tercer nivel, el CIS o los seguros le pagan por caso solucionado. Entonces yo no puedo solucionar mi caso en el primer nivel de atención porque lo mando al tercer nivel para la hemoglobina glicosilada, para que recoja su medicina que no la tiene. Si usa insulina, no tenemos en el petitorio permitido la insulina, ni siquiera la R está en el petitorio que han presentado ahora para los casos de emergencia. Entonces pierdo a mi paciente al referirlo al tercer nivel para apoyo laboratorial y apoyo terapéutico, porque en el tercer nivel le van a pedir que traiga su referencia para que le den el apoyo respectivo. Entonces yo, si bien es cierto, tengo el 80% de mi trabajo en el primer nivel de atención es preventivo promocional, y en diabetes ese es el pilar de tratamiento, la intervención educativa, que sí la puedo hacer en el primer nivel de atención con los médicos, con los equipos, pero la parte curativa la pierdo. Entonces el endocrinólogo termina yéndose al tercer nivel de atención y la realidad del país continúa porque los pacientes diabéticos no logran la cobertura. Muchas gracias. Muchas gracias por la experiencia, doctora Carpio. El doctor, para terminar. Sí, mi nombre es Marco Antonio Montoya, soy médico endocrinólogo del Hospital Belén en Trujillo. Desde que se implementó la ayudación de la sal en el país, el Ministerio de Salud no ha tenido ninguna acción realmente de tanto impacto como lo que ha sucedido en esa época, y que hasta ahora nos sigue manteniendo a nosotros como un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial. Y lo menciono porque lamentablemente en lo que es diabetes y obesidad no hay absolutamente nada que tenga un impacto o alguna acción en los diversos niveles. Todo lo que se hace en los hospitales, y no digo primer nivel, es consecuencia del esfuerzo de los propios médicos por implementarlo mejor para sus pacientes. Tampoco es muy cierto de que todas las regiones tengan el dinero para poder disponer de lo necesario para poder comprar medicamentos, porque se hacen por compra nacional. Y por otro lado, diabetes y obesidad no son parte del presupuesto por resultados, más sí lo son otro tipo de problemas, lo cual, solo para terminar, mencionar que en tanto la diabetes y la obesidad no se encuentran en la agenda política de los gobernantes, absolutamente nada de lo que hagamos, o digamos o firmemos, va a tener una importancia. Más que quizá para, disculpen, la fotografía o el hecho de saber que estamos haciendo algo. Pero en tanto esto no sea colocado en una agenda política como
la mayor importancia que podría haber como prioridad real, no por ley, porque si por ley fuera, esto debería haber estado reglamentado hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, disculpará el no tener tanto ánimo en ese lado. He trabajado años en esto. He sido director regional buen tiempo y director de otros lugares también. Y lamentablemente, en tanto no haya una sensibilidad por parte de quien gobierna y decide, o quienes gobiernan y deciden, todos los esfuerzos de las sociedades, de los profesionales, no va a tener una acogida. Sencillamente porque equivocadamente se piensa que este tipo de intervenciones a nivel de prevención primordial, que no hay absolutamente nada, y a nivel de prevención primaria tampoco lo hay, a nivel de prevención secundaria sí tenemos diagnóstico precoz y tratamiento. El resto, lamentablemente, no hay. Gracias. Gracias, doctor. La última intervención, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Alexander Ascarruz Portilla, soy médico general del Centro de Salud Leonor Saavedra en San Juan de Miraflores. Primero, invitar al colega que no pierda las esperanzas. Siempre, bueno, cuando existen todos los recursos se pueden hacer muchas cosas, pero cuando no existen muchos recursos tenemos que ir a trabajar a veces de manera personal, ¿no? Bueno, lo mío era más que todo un pedido. Creo yo que siempre hay que aprender de las experiencias exitosas. En el caso del programa de control de enfermedad de la tuberculosis, con sus bemoles, nos ha dado una gran enseñanza este programa, que cuando se trabaja de la mano con nuestros colegas especialistas, se pueden solucionar bastantes cosas simplemente con el hecho de reunirnos periódicamente aprendiendo el uno del otro. Los médicos generales no pretendemos ser endocrinólogos, pero creemos que en nuestro nivel, con lo poco que tenemos, podemos hacer bastantes cosas. Y mi pedido va hacia lo que es la prevención terciaria. Si bien tenemos que trabajar mucho en promoción de la salud, tenemos que trabajar mucho en tamizaje, en diagnóstico, también podemos hacer bastantes cosas en lo que es evitar las complicaciones. En este sentido, pedirle al Ministerio de Salud que cree una norma para que en el caso de la diabetes y la obesidad podamos nosotros tener puntos de encuentro con los especialistas, cada uno en su zona. En mi caso me correspondería tener reuniones periódicas establecidas con el Servicio de Endocrinología del Hospital María Auxiliadora, así como ocurre en el caso de tuberculosis, que nosotros nos reunimos cada semana con los neumólogos del hospital y nos conocemos, somos ya prácticamente amigos con los neumólogos y cada uno a su nivel hace lo que tiene que hacer. Sería muy importante que esto se pueda realizar también a nivel de los pacientes diabéticos, que no sé otros colegas, pero en mi caso, solo en mi centro de salud, yo tengo muchos pacientes con diabetes ya establecida, a los cuales hago lo que puedo, mientras tanto ellos reciban su atención en el hospital referencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecer realmente la asistencia a este simposium. Creo que el problema está identificado. Como ha sido mostrado, más del 50% de la población peruana está en sobrepeso y obesidad. Tenemos casi 3 millones de personas mayores de 20 años que tienen diabetes y hiperglicemia de ayunas. El problema está identificado. Creo que lo que toca ahora a la sociedad es la Sociedad Peruana de Endocrinología, la Asociación de Diabetes del Perú, la Asociación Peruana de Obesidad y Aterosclerosis, es juntarse y realmente plantear ante los organismos políticos respectivos propuestas y salidas como las que se están planteando en esta reunión. En otros países, los equipos técnicos científicos son los que norman finalmente el compás de la política de estos problemas crónicos en cada país. Así que nos toca a nosotros ahora la labor de hacer esa propuesta y les agradecemos por todas las sugerencias que han dado. Muchísimas gracias. Y a los doctores que ordenaba que se creara el Programa Nacional de Diabetes en la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, cosa que hasta ahora no se concreta. Entonces, hay dos caras del enfrentamiento del problema. Por un lado, lo que las sociedades científicas estamos planteando es que realmente se haga realidad lo que la ley manda, lo que el reglamento, en la medida de que ya para esa fecha la epidemia avanzaba, en crear programas nacionales de diabetes en cada país para enfrentar a nivel primario fundamentalmente el avance de esta enfermedad. Tenemos el ejemplo de países como Brasil, Argentina, Chile,
Colombia, dentro de los más cercanos que han hecho este tipo de abordaje político de salud y han podido contener la enfermedad de alguna manera. Nosotros, después de 10 años de esa Declaración de las Américas, en el 2005, quería precisar a la doctora Valdivia, se dio la ley de protección de los pacientes diabéticos, en el 2008 se reglamentó, pero realmente esa ley obviamente están creciendo. Y yo quisiera, para empezar, en estos pocos minutos que nos quedan la polémica y la intervención del auditorio, hacer recordar que en el año 97 hubo en Puerto Rico la reunión denominada Declaración de las Américas, en el cual todos los ministros de salud del continente americano se comprometieron a convierta esta enfermedad en una epidemia, que desde el punto de vista conceptual es cuando ya sobrepasa los límites que normalmente tienen poblaciones que tienen barrera de contención. O sea, por un lado hemos visto la problemática real de la enfermedad en el país y por otro lado estamos viendo los esfuerzos que está haciendo el ministerio para poder controlar esta enfermedad, pero la cifra real